Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video de medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre lesiones medulares y qué bueno que estén todos por aquí viendo este video para seguir aprendiendo mucho más, algunos por curiosidad, por saber más del cuerpo humano y las patologías que lo afectan, y algunos otros también que se van a dedicar a cuidar a pacientes, a personas que de pronto vayan a sufrir alguna enfermedad en algún momento, y conocer mucho más de estas patologías y situaciones, pues va a ser de gran ayuda para cada una de las personas que van a atender. Entonces, el día de hoy les voy a hablar sobre lesiones medulares, ¿cierto? Y los objetivos de esta charla van a ser aprender conceptos claves sobre la anatomía y fisiología de la médula espinal. No vamos a repasar completamente la anatomía y la fisiología de la médula espinal porque es un tema muy extenso y complejo que será objetivo de otro vídeo, pero en este video vamos a repasar algunos conceptos clave, muy pequeños, concisos, pertinentes para el tema de las lesiones medulares, ¿cierto? También vamos a reconocer los principales tipos de lesión medular y a comprender los patrones clínicos que se generan a partir de estas lesiones medulares, que conforman los principales síndromes medulares, que son los que vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué es la médula espinal? Ustedes se preguntarán. Bueno, sabemos que el sistema nervioso está dividido en central y periférico. El periférico, a su vez, está compuesto por los nervios espinales, los nervios craneales, el sistema nervioso autónomo, y el central, a su vez, está conformado por el encéfalo y la médula espinal. La médula espinal, a mí me gusta verla como un puente, ¿sí? Pongamos ejemplo, tal vez como un metro, un sistema de transporte, ¿cierto? Porque yo lo veo, y analizando la función principal de la médula, yo lo veo como esa estructura que conecta el exterior con lo interno, o que sirve al menos como carretera o puente por donde viajan los impulsos nerviosos que se originan a partir de los estímulos que recibimos del exterior, y también viajan los estímulos o las respuestas a esas cosas o efectos o, digamos, estímulos externos que nos envía el ambiente, y nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso responde ante estos estímulos, y muchos de ellos, de esas respuestas, viajan a través de la médula espinal, ¿cierto? Entonces, por eso me gusta verla así como si fuera una carretera, un puente o un metro. Es interesante, pero eso lo analizaremos más en otro video. Entonces, a manera de repaso, tenemos que la médula espinal está dentro del canal medular, ¿cierto? De un canal medular que a su vez está conformado por la superposición de todas las vértebras, ¿cierto? De la columna espinal o de la columna vertebral. Entonces, tenemos que esa médula se aloja en ese canal medular, en donde está, digamos que, recubierta o protegida por ese líquido cefalorraquídeo que se presenta también en el canal medular. Y esa médula espinal está compuesta por varios segmentos, ¿cierto? Varios segmentos grandes, como son los segmentos cervicales, los segmentos dorsales, los segmentos lumbares y los segmentos sacros. Hay 8 segmentos cervicales en la médula espinal, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Y si nosotros hacemos un corte, ¿cierto? Un corte transversal, es decir, supongamos que vamos a cortar así a la médula, y luego observamos, ¿cierto? Desde esta perspectiva, podemos decir que estamos observando desde arriba, nos va a llevar a esta imagen, ¿cierto? Que tenemos a la derecha. En esta imagen podemos observar cómo es la estructura interna de la médula espinal, que digamos que varía en gran medida según el segmento en el que nos encontremos, ¿cierto? Si aquí podemos ver una representación de cómo se vería a nivel cervical, a nivel dorsal, a nivel lumbar y a nivel sacro. Pero podemos notar que se respeta
al menos un orden general, en donde vemos que hay sustancia blanca y sustancia gris, ¿cierto? La sustancia gris está compuesta más que todo por cuerpos neuronales y tenemos unas estructuras muy importantes en cuanto a la sustancia gris, que son las astas, ¿cierto? Las astas posteriores, que son estas, y las astas anteriores. Las astas posteriores tienen como función, o sí, principal, la sensibilidad, y las astas anteriores están dedicadas más hacia una función, una funcionalidad, perdón, motora. También podemos encontrar astas laterales en algunos de los segmentos que tienen una función más vegetativa o del sistema nervioso autónomo. En todo el centro de la médula podemos encontrar el conducto ependimario, que ahí podemos encontrar, por ejemplo, muchos tejidos como el tejido ependimario, en donde podemos encontrar plexos corideos, es como la principal estructura formadora o productora del líquido cefalorraquídeo. Luego, si vemos los bordes de la médula, podemos encontrar que en toda su parte anterior tenemos un surco medio anterior, un surco medio posterior, en la parte posterior, valga la redundancia. Y en cuanto a la sustancia blanca, tenemos los cordones, ¿cierto? La sustancia blanca, más que todo, consta de axones, de vías que suben y bajan, ¿cierto? Y por donde se lleva el impulso nervioso de una neurona a otra. Ya tenemos los cordones posteriores, los cordones laterales y los cordones anteriores. En cada uno de estos cordones va a haber una distribución que les voy a comentar más adelante de algunas vías o tractos importantes que llevan cierto tipo de sensibilidad, ya sea dolor, temperatura, proposición consciente, inconsciente, o la información, por ejemplo, motora. Y esto pues se va a distribuir en cada cordón, ¿cierto? Sigamos. Algo importante para destacar y es que la médula espinal en el adulto no tiene la misma longitud de la columna vertebral. Y esto, o sea, como, ¿por qué? Entonces sabemos que a las 8 semanas de gestación, ¿cierto? Al final del periodo embrionario, como vemos en esta imagen, la médula espinal o el tubo neural, ¿cierto? En este caso, este periodo, tiene la misma longitud que la columna vertebral y la dura madre. Pero a medida que avanza el desarrollo, ¿cierto? Avanzan las semanas, 14 semanas, y luego ya cuando al momento de nacer, podemos notar que la médula espinal se queda atrás en el desarrollo. Es como que la columna vertebral le gana en velocidad de crecimiento, ¿cierto? Y lo que una vez estaba, digamos que equiparado, ¿cierto? Supongamos que un segmento torácico T12 de la médula espinal estaba como al mismo nivel de la vértebra T12, un ejemplo, ¿cierto? Digamos que ya cuando al nacer, y de hecho en el adulto, esos segmentos medulares no corresponden o no se equiparan o no están al mismo nivel que las vértebras. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, permite la formación de una estructura muy relevante que es la cauda equina. ¿Ya? Porque esta médula espinal, que es el segmento más caudal, ¿cierto? Que es el cono medular de la médula, va a salir unas raíces, unos nervios raquídeos de esa médula que van a tener una posición o un recorrido más oblicuo y no tan horizontal. Entonces esas raíces que salen, pues ya las últimas, van a estar, por así decirlo, en el aire. Y como son muchas, van a dar origen a una estructura que se llama cauda equina o cola de caballo. Este nombre se le puso por la semejanza que tienen la acumulación o la sobreposición de las raíces a una cola de caballo, como si fueran pelos de esa cola. Entonces, como les comentaba, por los cordones o la sustancia blanca viajan unas vías medulares o están unas vías medulares. En esta imagen podemos ver en el rojo a las vías motoras, es decir, las que van desde la parte más arriba del sistema nervioso hacia abajo para dirigirse hacia cada músculo objetivo que queremos que se mueva, o al menos que el sistema nervioso quiere que se mueva, ¿cierto? Entonces, tenemos que en el cordón lateral de la médula
Hay unos tractos que son los tractos piramidales, que son los tractos córtico espinal lateral, tracto córtico espinal anterior, y también tenemos tractos extrapiramidales como el tracto rubroespinal, tracto reticuloespinal, el tracto olivoespinal, el tracto vestibuloespinal. Pero también tenemos unas vías que suben, ¿cierto? Que recogen esa información del exterior, de nuestro medio ambiente, y la llevan hasta el sistema nervioso central, ¿cierto? Hasta el cerebro. Y estas, digamos que, por ejemplo, están distribuidas así. En el cordón posterior, ambos son, o sea, meramente sensitivos. Y por aquí viaja una vía que es la vía del lernisco medial. Esta vía del lernisco medial está compuesta a su vez por unos fascículos que son fascículo grácil y el fascículo cuneatus, eh, y son componentes importantes de esta vía del lernisco medio. También tenemos tractos espinocerebelosos, pero ya en el cordón lateral, que se encargan más que todo de la propagación inconsciente. Y tenemos en el sistema anterolateral cierta parte del cordón lateral y cierta parte del cordón anterior a los tractos espinotalámicos, que tienen cierta función que les voy a comentar más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar de los tractos espinotalámicos. No les voy a mencionar todos los tractos porque, como les dije, sería repasar al completo la médula espinal, pero eso es objetivo de otro video. En este video los menciono algunos porque son importantes para entender a los síndromes medulares y cada presentación clínica, ¿cierto? Porque son los que principalmente se afectan. Entonces, recordemos, tracto espinotalámico está ubicado en el cordón lateral y cierta parte en el cordón anterior, por lo que se le suele llamar sistema anterolateral. Este tracto espinotalámico tiene la función de recoger la información sobre dolor, temperatura, tacto crudo y presión. Sus fibras, esto es muy importante, y es que sus fibras se cruzan al mismo nivel en el que entran. ¿Y esto qué es? Bueno, supongamos, como vemos en la imagen, que yo estoy jugando fútbol, ¿cierto? Y a mí me pegan una patada aquí, en la pierna derecha. Esa pierna derecha tiene unos receptores, ¿cierto? Que recogen esa información y la neurona manda una información hacia la médula espinal y entra por el lado derecho de la médula, porque me pegaron en el lado derecho. Esta información que recibe la neurona que está en el asta posterior de la médula espinal del lado derecho, envía a su vez esa información hacia el lado izquierdo en el mismo nivel en el que entra, y desde ahí esa información sube hasta el sistema nervioso, hasta, pues hasta el cerebro. Primero llega al tálamo, luego llega a las regiones somatosensoriales del cerebro y sube por esa vía espinotalámica del lado opuesto, ¿cierto? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Tenemos la vía del helisco medio, que es la que les comentaba que está en los cordones posteriores y se encarga más que todo de llevar el tacto fino o la información de la sensibilidad del tacto fino, la propagación consciente y la sensación de vibración. Entonces, supongamos que yo siento que me está ahí, no sé, un diapasón, lo ponen a vibrar, perdón, en la tibia derecha, en mi tibia derecha. Yo percibo esa sensación gracias a que hay unos receptores que envían una información hacia la médula, entran por el lado derecho, o sea, al lado derecho de la médula, porque la recibí en la tibia derecha, ¿cierto? Y aquí esta neurona no la manda hacia el lado opuesto, sino que sube por el mismo lado de la médula espinal por la que entra, ¿cierto? Y esta vía del hemisco medio, entonces, digamos que es directa a nivel de la médula espinal. Porque cuando llega al bulbo raquídeo, hay unos núcleos que son los núcleos grácil y cuneiforme o cuneatus, los cuales llevan o mandan la información hacia el lado opuesto para que suba por el lado opuesto. Pero digamos que como aquí estamos hablando de las lesiones medulares, cualquier lesión que se genere de este lado, ¿cierto? Supongamos que se me daña este, a este nivel y se corta la transmisión que sube, ¿cierto? Lo que va a estar dañado o la parte que ya no va a servir para sentir esa información sensible va a ser de mi lado derecho, ¿cierto? Es decir, si a mí me vuelven a pegar
o no pegar, sino a poner un diapasón vibrando, ¿cierto? En la tibia derecha, yo no voy a sentir ese diapasón, lo voy a sentir muy leve, pues esa vibración. ¿Por qué? Porque si me daño del lado derecho y mire cómo recorre esa información por el mismo lado, ¿cierto? Desde aquí para abajo no voy a sentir nada en cuanto a este tipo de sensibilidad. Ahora tenemos una vía motora, es decir, eferente o descendente, que se origina en la corteza motora, baja por el brazo posterior de la cápsula interna y tenemos que baja por el mismo lado, ¿cierto? Pero al llegar al bulbo raquídeo, esas fibras que vienen de la corteza motora, el 90% de esas fibras va a decusarse, a cruzar hacia el lado opuesto, ¿cierto? Como vemos aquí en la imagen, cruzan. Y cuando ya cruzan, conforman el tracto córtico-espinal lateral, ese 90% de las fibras. El 10% restante que no se cruzó va a ayudar a formar el tracto córtico-espinal anterior. Pero un pequeño porcentaje de ese 10% también va a ayudar a, digamos, o aportar fibras a ese tracto córtico-espinal lateral de ese mismo lado. Este tracto córtico-espinal lateral anterior tiene función motora, ¿cierto? Es fácil. Y viajan por él. Digamos que si tenemos una lesión medular, ¿cierto? A cualquier nivel, la manifestación clínica va a ser del mismo lado cuando se afecta esta vía o estos tractos. Porque en la médula no se están cruzando, se cruzan mucho antes en el bulbo raquídeo. Pero si se dan en la médula, pues las manifestaciones son de ahí para abajo. Entonces, ya adentrarnos al tema eh, que les vengo a hablar hoy, tenemos que las lesiones medulares tienen varias causas, pero las agrupan en dos grupos gigantes o generales, ¿cierto? Tenemos las etiologías traumáticas y las no traumáticas. Las traumáticas, que son las más frecuentes, tenemos a la más frecuente que es por caídas, como vemos a Spider-Man aquí. También tenemos causas por accidente de tránsito, lesiones deportivas, lesión por arma de fuego o arma blanca, fracturas vertebrales, etiologías no traumáticas como tumores, infecciosas, reumatológicas, isquémicas, metabólicas, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades congénitas. En cuanto a epidemiología, tenemos que esta tabla sacada del Global Burden of Disease Study de 2016 en el que fue analizado en un artículo, ¿cierto? Publicado en Lancet, y demostraron en esta tabla, en el eje de las Y, la incidencia por cada 100.000 personas, y en el eje de las X tenemos los continentes divididos por regiones de esos continentes, e incluso se hizo como comparación con algunas regiones en donde se analizó el ingreso económico, algo interesante para analizar. Y tenemos aquí en la parte de arriba las causas de lesiones medulares, ¿cierto? Traumáticas, más que todo. Entonces tenemos las caídas en este colorcito y podemos ver que en la mayoría de regiones se repite que la principal causa de lesiones medulares son las caídas, ¿cierto? En gran proporción. Lo interesante para mencionar y es que en este vemos esta gráfica. Entonces, ¿qué les llama la atención? Vemos que el conflicto y el terrorismo es como la que tiene mayor incidencia y corresponde a la región de África del Norte y el este medio. Entonces puede que en estas regiones, por el conflicto que se pueda tener, hay mayores lesiones medulares, ya sea por lesión, por ejemplo, por arma de fuego o por arma blanca. Entonces, las lesiones medulares las podemos dividir en dos grandes grupos también, que es la lesión medular completa, que no es un grupo, es un tipo de lesión medular solo, en donde se afecta la médula de manera transversal. No estamos hablando que la médula, por ejemplo, se me va a dañar, digamos que esta es la médula y todo esto se me va a dañar, no, sino que digamos que tenemos esta médula
y supongamos que hay un corte completo, una sección completa, sí, y se me afecta, digamos que toda esta región transversal y no va a funcionar, por ejemplo, de aquí para abajo, la médula, porque no recibe la información desde arriba. O, por ejemplo, no puede llevar la información hacia arriba. Entonces, digamos que los segmentos afectados serían de allí para abajo. Y tenemos las lesiones medulares incompletas, que si son un gran grupo que genera ciertos síndromes que llevan el mismo nombre de la lesión. Entonces tenemos los síndromes, por ejemplo, el síndrome medular central, el síndrome de misección medular, el síndrome medular anterior, el síndrome medular posterior, el síndrome de cono medular y el síndrome de cauda equina. Hay otros síndromes que se comentan en la literatura, pero digamos que estos son los principales síndromes que se presentan. Le vamos a analizar cada uno. Pero antes vamos a hablar de algunos conceptos clave, y es que cuando nos hablen de nivel neurológico de la lesión medular, quiere decir que se está refiriendo del segmento más caudal de la médula espinal con funcionalidad normal, tanto sensorial como motora, ¿cierto? Si nos hablan del nivel sensorial de la lesión medular, nos está hablando solo de la parte sensorial, del segmento más caudal de la médula con función sensorial normal. Y si nos hablan del nivel óseo, nos están hablando más que todo o se usa en lesiones medulares que son de origen traumático, donde hay fracturas vertebrales. Entonces correspondería más que todo al nivel vertebral o la vértebra en la que se originó esa fractura. Y el que analizaría es que muchas veces estos dos conceptos del nivel neurológico y del nivel óseo no corresponden, por lo que les comentaba, y es que la médula se queda un poquito atrás en el crecimiento. Entonces, supongamos si hay una lesión a nivel de T12, por ejemplo, que hay la vértebra T12 es la que se me fractura y daña la médula, no va a dañar el segmento T12 medular, sino que va a dañar, por ejemplo, el segmento L3, el segmento L2, y entonces el nivel neurológico y el nivel óseo no van a concordar. Entonces hay que tener muy claro cuando nos estén hablando de lesiones medulares si nos están hablando del nivel neurológico, del nivel óseo o del nivel sensorial. Y algo interesante también para reflexionar y que tengan en cuenta, y es que supongamos que estas cebras que tenemos a la derecha sean un tipo de lesión medular, ¿cierto? Digamos que las cebras son una lesión medular central, ¿cierto? Y si uno analiza a simple vista, uno diría, oh, esa cebra, o sea, están igualitas, no tienen ninguna diferencia, son idénticas, una cebra, una lesión medular anterior es una lesión medular anterior. Pero si vemos más detalladamente, vemos que hay diferencias mínimas o ligeras entre el tamaño de las rayas, la distribución de las rayas. Y eso mismo pasa con las lesiones medulares anteriores, o bueno, con cualquier lesión medular, de hecho, y su presentación clínica. Por eso les hago la anotación, y es que a pesar de que sea el mismo patrón de lesión medular, la presentación clínica puede variar según el nivel neurológico donde se origina la lesión y el grado de la misma. Entonces hay que tener en cuenta, y es que puede que sea una misma lesión, pero puede que este paciente presente un síntoma más, un síntoma menos, o un signo más, un signo menos que este paciente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero les voy a hablar de la generalidad de cómo se presentan estos síndromes, ¿cierto? Entonces, tendremos el primero, que es el síndrome de sección medular completa. Y como les comentaba, no es que se dañe toda la médula en su longitud, sino que se daña de manera transversal. Es decir, es como el ejemplo ideal de este síndrome de sección medular completa. Es como si nos metieran una puñalada y nos rasaran así toda la médula de manera transversal, ¿cierto? Pero hay otras causas, además de la traumática. También tenemos causas isquémicas como la mielomalacia, una enfermedad isquémica que afecta a la médula espinal. Y también tenemos otras causas, como por ejemplo causas inflamatorias, como la mielitis transversa, que ambas suelen como simular una sección medular completa y podrían generar este síndrome fácilmente.
este síndrome pasa por dos fases. Una fase de shock medular, que es más aguda, y una fase de automatismo medular, que es más que todo subaguda y crónica. En la fase de shock medular tenemos que se encuentra un paciente con parálisis hipotónica, flácida, arrefléxica, paciente con anestesia total y un paciente con trastornos vegetativos, por ejemplo, hipotensión grave. Tenemos también alteración de los esfínteres y de la función genital. Y pasado unos días o una semana, el síndrome pasa a una fase de automatismo medular, en la que la afectación motora toma más un espectro o aspecto piramidal. Entonces presentamos un síndrome piramidal con parálisis espástica, hiperreflexia, síndrome de Babinski presente. También hay anestesia total y hay un mal control voluntario de los esfínteres. Ahora hablemos sobre el síndrome cordonal posterior. Síndrome cordonal posterior tiene unas causas como lesiones desmielinizantes, esclerosis múltiple, tabes dorsal, una complicación de la neurosífilis, ataxia de Friedrich, carencia de vitamina B12, mielopatía por el VIH y mielopatía cervicoartrósica. Tenemos que en este síndrome cordonal se afecta más que todos los cordones posteriores de ambos lados, ¿cierto? De la médula. Y las vías que principalmente se afectan son las del fascículo gracilis cuneatus o cuneiforme, también llamado Collie-Burdach, respectivamente. Y entonces la sensibilidad que se va a ver afectada es la discriminación de dos puntos, o sea, el tacto fino. También va a haber afectación de la vibración y además vamos a perder la proposición consciente. Y se van a presentar algunos síntomas o signos específicos de cuando se dañan estos cordones posteriores. Tenemos la ataxia sensitiva, en la que el paciente va a tener una alteración de la marcha debido a que como no hay proposición consciente, él no va a saber dónde está poniendo los pies, o es lo más común que se afecten primordialmente los pies. Entonces la proposición consciente se pierde, no sabe dónde están sus pies. De hecho, la literatura relata y es como si el paciente sintiera que está caminando en las nubes. Entonces, para caminar, el paciente tiende a dar unos pasos elevando mucho la pierna, pero cuando baja golpea muy duro el piso, o sea, y suena, y es como una marcha taloneante, ¿sí? Entonces golpea muy duro el piso para hacer uso de esa poca propulsión consciente que tal vez le queda y saber qué está pisando. Entonces el paciente tiene una alteración de la marcha en donde se le describe como una marcha taloneante, donde también amplía la base de sustentación y tiende a golpear muy duro el piso para saber dónde está pisando. Es como una manera, eh, digamos, sencilla o rápida de explicar este tipo de marcha o esta ataxia. También tenemos que el paciente va a tener un síndrome, un signo, que es el signo de Romberg, donde se le pide al paciente que esté pues en bipedestación, que junte ambos pies, que las manos las pegue al cuerpo y cierre los ojos. El paciente se va a perder el equilibrio cuando cierra los ojos, porque ahí ya pierde la ayuda, por ejemplo, visual, y al cerrar los ojos no sabe dónde están sus pies ubicados, pierde el equilibrio y se da como positivo este signo de romper. Y el signo del ermite, eh, este signo, que de hecho es un síntoma, pero se le conoce en la literatura como un signo, se da más que todo cuando hay lesiones a nivel cervical de los cordones posteriores. Y los pacientes tienden a presentar parestesias en espalda, en cuello, en los brazos, y de hecho pueden describir que hay parestesias que descienden hasta las extremidades inferiores, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos el síndrome medular anterior. En este síndrome también se le llama síndrome medular anterolateral, y este es debido a que, por lo general, no solo se afecta la parte anterior de la médula, sino, digamos, que los dos tercios anteriores de la médula, como vemos aquí en esta imagen. Entonces, tenemos que dentro de las causas de este síndrome
La principal son los infartos de la arteria espinal anterior, que irriga los dos tercios anteriores de la médula. También tenemos hernias discales con compresión medular y mielopatía por radioterapia. Dentro de las vías afectadas vamos a tener la vía piramidal del tracto corticoespinal lateral y anterior, que se presenta más que todo en el cordón lateral y cierta parte del cordón anterior. Y además vamos a tener afectado el tracto espinotalámico, tanto lateral pues como anterior. Y por lo tanto, como vemos en la imagen, ¿cierto? Lo amarillo representa el déficit de patrón piramidal. Vemos que afecta por debajo de la lesión. Y además los punticos rojos nos dice que hay alteración de la sensibilidad térmica y analgésica. Entonces en estos pacientes va a haber pérdida de la sensación de dolor y temperatura de manera bilateral y va a haber un síndrome piramidal. Bueno, tenemos ahora el síndrome de bisección medular, también llamado de Brand-Sequard, en el que las vías principalmente afectadas van a ser de la vía piramidal, la vía espinotalámica lateral, ambas que corren por el cordón lateral y cordón anterior. Y tenemos la vía del cordón posterior, la cual también se afecta. Este síndrome de bisección medular se da más que todo cuando hay secciones traumáticas. Es muy poco común este síndrome, pero digamos que por lesiones traumáticas de la mitad de la médula, como vemos en la imagen. Entonces los signos y síntomas van a representarse por cada vía que está afectada. Entonces, si afectamos la vía piramidal, va a haber una paraplegia, un síndrome piramidal del mismo lado, ipsilateral. Si afectamos la vía espinotalámica lateral, va a haber una pérdida de la sensación de temperatura y dolor del lado opuesto. Y si hay pérdida de la propulsión, digo, daño de la vía del cordón posterior, va a haber pérdida de la posición consciente, la palestesia, que es la sensación de vibración, y el tacto fino del mismo lado, como podemos ver en la imagen. Entonces, los signos bilaterales van a ser los signos de neurona motora alta y también cuando se afecta el cordón posterior, como les comentaba aquí. Y los signos bilaterales, bueno, contralaterales van a estar más que todo representados por la pérdida del dolor y la temperatura. Algo curioso, y es que también habrán signos bilaterales a nivel de la lesión. ¿Esto por qué? Como les comentaba, eh, ¿cierto? Aquí les voy a hacer un dibujito. Supongamos que aquí está la pierna, ¿cierto? Y manda la información hacia la asta posterior, ¿cierto? Aquí. De la sensación del dolor, supongamos que le dieron una patada a esa pierna derecha. Entonces, esa información que llega a la asta posterior es enviada hacia el cordón lateral del lado opuesto. Pero esas fibras pasan una región de la médula que se llama la comisura blanca anterior. Entonces, tanto fibras que vienen del lado derecho como fibras que vienen del lado izquierdo cruzan por esta comisura. Entonces, si dañamos esta zona, se van a perder la sensación de dolor y temperatura tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, por eso se llaman unos signos bilaterales de la pérdida del dolor y la temperatura a nivel segmentario, es decir, a nivel de la lesión. Entonces, el síndrome de misección medular pseudosecuar también lo podemos representar en esta imagen de manera más sencilla, más ilustrativa, y es que, por ejemplo, si tenemos una lesión de la médula en el segmento, por ejemplo, aquí torácico, ¿cierto? En donde la lesión es del lado derecho, tenemos que los signos del mismo lado van a ser los signos motores, debilidad espástica, hay hiperreflexia del lado derecho y hay pérdida de la sensibilidad propositiva y táctil del lado derecho, los signos ipsilaterales del mismo lado, pero va a haber pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica del mismo lado, del lado opuesto, perdón, del lado contralateral, porque se está afectando el tracto espinotalámico lateral. Tenemos el síndrome centromedular, que por lo general son síndromes o causas que van expandiéndose desde el centro y van dañando la médula a medida que se van expandiendo estas causas. Dentro de las causas tenemos la estenosis cervical, por ejemplo, por espondilosis. Entonces, cuando se hace mucha hiperextensión en estos pacientes, cuando tienen estenosis cervical, van dañando el centro de la médula poco a poco. También tenemos siringomielias, ependimomas y hematomielias. Entonces, este síndrome centromedular
tiene, como les dije, una progresión, ¿cierto? A medida que se van afectando más y más estructuras de la médula, que vayan desde el centro hacia la periferia. Entonces, de manera inicial, se van a afectar las fibras espinotalámicas que se cruzan en la comisura o por la comisura blanca anterior, como les expliqué anteriormente. Entonces, se afecta más que toda esta región y va a haber pérdida de la sensación de dolor y temperatura a ese nivel, como vemos en la imagen. Pero a medida que se progresa, va a afectar otras estructuras como las astas anteriores, posteriores, cordón lateral, cordón anterior y cordón posterior. Bueno, esta imagen representando cómo se cruzan esas fibras espinotalámicas, como les dije en el ejemplo. Miren que reciben la información acá de dolor y temperatura, viajan por la comisura blanca anterior y suben por el lado opuesto. Entonces, en este síndrome medular, centro medular, de manera inicial vamos a tener una hipoestesia disociada y suspendida. Los términos ya se los voy a explicar en qué consiste, porque se le llama disociada y suspendida. Hay una pérdida de la sensación de temperatura y dolor de manera bilateral, simétrica y segmentaria, o sea, a ese nivel. Y se le llama disociada porque, a pesar de que se pierde la temperatura y el dolor, va a preservarse la proposición consciente, la vibración y el tacto fino que viaja por el cordón posterior. Entonces, en la literatura se le llama disociada por eso, que hay pérdida de esta sensación con preservación de esta. Y es suspendida porque solo es ese segmento. Y de ahí para abajo no está ninguna afectación. Entonces, digamos como que está suspendida en ese nivel o ese segmento. Entonces, a medida que la lesión va progresando, va expandiéndose, va a ir afectando estas estructuras. Entonces, si afecta la asta anterior, va a haber signos de motoneuron inferior segmentario. Si afecta la asta posterior, va a haber dolor y anestesia de tipo radicular, areflexia también. Si se afecta el asta lateral, habrán alteraciones sudorales y vasomotoras. Si afecta el cordón posterior, se afecta la vía del lenisco medio, el gracil cuneatus, con manifestaciones como pérdida de la pulsación consciente, la vibración y el tacto fino. Si afecta el cordón lateral, tendremos signos piramidales y pérdida del dolor y la temperatura. Y una característica importante de este síndrome centromedular, y es que el déficit motor, digamos que va a estar desproporcionado, ya que va a predominar en los brazos, o sea, en las extremidades superiores, y no en las extremidades inferiores. ¿Esto por qué? Porque si analizamos cómo es la distribución somatotópica del fascículo córtico-espinal o el tracto córtico-espinal lateral, vemos que la parte que está más hacia el centro, digamos que inerva los cementos o lleva la inervación de los cementos cervicales y torácicos de la médula, ¿cierto? Y esto más que todo se centra en la inervación o sí, inervación de las extremidades superiores. Entonces, como la lesión va del centro a la periferia, se va a afectar primero las fibras que llevan esa distribución somatotópica de nivel cervical y torácico, y por último va a afectar las que llevan las extremidades inferiores. Entonces, una característica importante es que vamos a ver en este paciente una desproporción de ese déficit motor en la que vemos que se está afectando más que todas las extremidades superiores y a medida que avanza la enfermedad se afecta también las extremidades inferiores. Y en esta síndrome va a haber disfunción vesical y sensitiva variables. Por eso lo que les comentaba, va a depender de la expansión y progresión de la enfermedad. Ya estamos llegando al final, tenemos el síndrome del cono medular, donde se afecta esos segmentos de S2 a S5. Va a ser de inicio súbito, por lo general es de inicio súbito. Dentro de las causas tenemos tumores, hernia discal, fracturas vertebrales, hematomas y abscesos. Y tenemos que en estos pacientes va a afectarse o va a presentarse un signo que es la hipoestesia o anestesia en silla de montar. En estos pacientes suele afectarse más que todo los segmentos S3, S4, S5, que como vemos en la distribución de los dermatomas, corresponde a esta zona. Entonces, como se pierde esta sensibilidad y digamos que esta es la zona que más se apoya al momento de montar caballo, por ejemplo, se le denominó hipoestesia anestesia en silla de montar, ya que el paciente va a perder pérdida de la sensibilidad en esta zona. También tenemos que va a presentar dolor no intenso de región de espalda lumbar y no va a haber irradiación hacia las extremidades de este dolor.
Va a haber una difusión temprana de esfínteres y un deterioro en la erección y la eyaculación en el hombre. Va a haber presentarse también estreñimiento y va a haber una probable alteración motora. Y cuando se presenta pueden haber signos combinados de motoneurona superior y motoneurona inferior. Y el síndrome de Caudequina, esta caudequina, como les comentaba anteriormente, está conformada por raíces y no segmentos de médula, sino raíces de nervios raquídeos que van desde la L3 hasta S5 y conforman esa cola de caballo que les comentaba anteriormente. Dentro de las causas tenemos tumores, hernia discal, fracturas vertebrales, hematomas, abscesos, aracnoiditis o enfermedades infiltrativas o inflamatorias. Dentro de los signos y síntomas tenemos que se repite la hipoestesia, anestesia, ansiedad de montar, debido a que se afectan las raíces de S3 a S5. Va a haber dolor intenso de tipo radicular, es decir, puede que tenga una distribución asimétrica este dolor, porque se está afectando la raíz y puede que solo se afecte la raíz de un lado y no la del otro. Entonces vamos a tener una distribución asimétrica en la mayoría de los casos. También podemos encontrar signos y síntomas motores como la paresia, atrofia y fasciculaciones del músculo de extremidad inferior, es decir, signos y síntomas de motoneurona inferior. Y también puede que tenga, en la mayoría de los casos, una distribución asimétrica. También vamos a encontrar una difusión tardía de esfínteres y va a haber arreflexia aquiliana y rotuliana debido a que se afectan las raíces, por ejemplo, del E4, más que tiene más que todo que ver con el reflejo rotuliano, y se pueden afectar la raíz de S1, que tiene que ver más que todo con el reflejo aquiliano, como vemos aquí en esta imagen. Entonces, S1 y S2 tienen que ver más que todo con ese reflejo a nivel aquiliano, y L4 y L5 tienen que ver más que todo, o sea, más que todo principalmente L4 es el reflejo rotuliano. Obviamente, al momento de analizar la literatura, estos reflejos pueden que varíen en cuanto a su origen eh, nervioso o de raíz o segmento medular. Pero digamos que en este síndrome de Caudequina se caracteriza por la reflexia aquiliana y la rotuliana. Puede que en el síndrome de cono medular haya cierta arreflexia, pero ahora se los voy a comentar más adelante. Cómo podemos diferenciar o puntos claves a tener en cuenta para diferenciar estos dos síndromes de cono medular y Caudequina, porque pueden parecer muy similares. Esta imagen es solo para compartir algo interesante, y es que en este artículo, ¿cierto? En donde hace una revisión en cuanto a las definiciones de síndromes de cabo equínico medular por traumatismo, y definen que, por ejemplo, cuando hay lesiones sobre todo de T12 a L2, es más probable que se esté lesionando el cono medular, y en cambio cuando se hay afectaciones de vértebras L3 a L5, es muy probable que se lesione la caudequina. Entonces hay que tener en cuenta cuando nos lleguen, pues, pacientes con lesiones traumáticas a estos niveles vertebrales. Entonces, ya por último, aspectos claves para diferenciar estos síndromes. Entonces tenemos que en ambos son de inicio súbito, ¿cierto? Pero la diferencia es que el cono medular son segmentos medulares de S2-S5 y caudequina son raíces de L3-S5. También tenemos que la hipoestesia, anestesia sencilla montar se repite en ambas. En el síndrome conomedular puede que esté el reflejo rotuliano normal y puede que esté arrefléxico en cuanto al reflejo aquiliano, o puede que haya unos reflejos bajos en cuanto a intensidad. En cambio, en el síndrome de Caudequina se encuentra reflexia rotuliana y aquiliana. Tenemos que en el síndrome conomedular el dolor no es intenso, se encuentra a nivel lumbar y la afectación motora es pobre. En cambio, en el caudequina, recordemos que el dolor es intenso, de características radiculares, y la afectación motora se caracteriza por signos y síntomas de motor inferior, como paresia, atrofia y fasciculaciones de los músculos de las extremidades inferiores, principalmente. Y en cuanto a la parte autonómica o vegetativa, tenemos que
En el síndrome de cono medular va a haber una afectación temprana de esfínteres y funciones sexuales. En cambio, en el de Caudequina, la afectación va a ser de tipo más tardía. Los síntomas sensitivos y motores en el cono medular suelen ser simétricos. En cambio, en el de Caudequina suelen ser asimétricos. Esto era todo por este video. Muchas gracias por quedarse viendo hasta el final. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. También les pido pues con mucho respeto que por favor hagan sus comentarios. También si tienen alguna corrección o modificación que ustedes puedan sugerir a lo que se ha dictado en esta charla, también bienvenidos todos los comentarios y sugerencias porque aquí estamos para aprender y puede que uno tenga errores, pero el que otra persona se los haga ver es muy gratificante y aporta mucho a la formación de todos los que están viendo de pronto este video. Y también para nosotros que construimos estos videos y estas charlas desde esa motivación para ayudar a cualquier persona que necesite tal vez una explicación desde otro punto de vista o de otra manera. Entonces, sí, o sea, siéntanse libres de comentar, de hacer modificaciones, de hacer sugerencias, correcciones, pero todo dentro del respeto. Pues sí, muchas gracias. Y aquí un meme final para terminar el video. Muchas gracias, nos vemos en el otro video.